Cuando pensamos en las SS, la primera imagen que viene a nuestras cabezas es la de una unidad fanática y temeraria que se arrojaba al combate sin temor y que no le temblaba la mano para erradicar por completo a sus oponentes, sin importar si se rendían o no. La fama que alcanzaron es bien merecida, pero cabe aclarar que dentro de las divisiones pioneras de las SS, no existe ninguna otra con el historial tan manchado como el de nuestro objeto de estudio de hoy, la tercera división SS Totenkopf, cuya participación en los múltiples crímenes de guerra cometidos por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial fue tan destacable, que sin duda podemos decir que entre los desgraciados que se encontraban dentro de las filas de las SS, esta división fue el hogar de los más destacados. Bienvenidos, queridos espectadores, a una nueva entrega del Viernes de Enfrentamiento Crudo por la Tarde, donde exploraremos la aberrante historia de una de las divisiones que peor fama le dieron a los cuerpos de protección, la Totenkopf, que más que destacarse por su valor en el campo de batalla, lo hicieron por su extrema crueldad. Así que señores, los acompaña su anfitrión de Auslanda, y agárrense bien porque estamos a punto de empezar. Durante los primeros años de la Alemania nacionalsocialista, la Schutzstaffel estaba muy lejos de ser la gigantesca fuerza paramilitar en la que se convirtió durante la Segunda Guerra Mundial, pero eso no impidió que en la primera mitad de los años 30, las bases que dieron pie a las primeras tres divisiones empezaran con sus actividades, una para protección, otra destinada al campo de batalla y una para fungir como guardias de prisiones y campos de concentración. Este último fue el caso de la Totenkopf Verbande, la base de la cual surgió la tercera división SS, quienes empezaron su labor junto con la apertura del primer campo de concentración en la Alemania de la época, en Dachau, un pueblo situado a 13 kilómetros al noroeste de la ciudad de Múnich, sitio que fue abierto en marzo de 1933. Al año siguiente, en 1934, llegó el momento en el que Adolf consolidó su poder al deshacerse de la última piedra en el zapato que le quedaba, las SA dirigidas por Ernst Röhm, las cuales fueron exitosamente neutralizadas durante la conocida como Noche de los Cuchillos Largos, de la cual formó parte Theodor Eicke, el comandante del campo de concentración en Dachau, y gracias a su lealtad al Führer, obtuvo el cargo de líder de brigada en las SS. Eicke utilizó su nuevo poder para reorganizar por completo la estructura de los campos de concentración y de prisioneros que existían en Alemania, los cuales eran en su mayoría pequeños, abogando por la creación de sitios de este ámbito mucho más grandes, reduciendo así el número de estos lugares con la intención de controlarlos de mejor manera. Y para ello, se requería ampliar el número de integrantes de la Totenkopf Verbande, quienes pasaron a tener un regimiento presente en los grandes campos de concentración que Eicke fue abriendo conforme el paso de los años, llegando a ser 4 para cuando la Segunda Guerra Mundial comenzó. Este grupo de las SS recibió entrenamiento por parte de la Wehrmacht, aunque el mismo tardó bastante en llegar, concretamente hasta el inicio del conflicto, y previo al mismo, la formación que tenían carecía de una formación militar propiamente dicha, enfocándose más bien en la crueldad y la violencia, por encima de cualquier otra cosa, aunque como buenos alemanes, eran metódicos y ordenados, incluso para la realización de sus torturas, con los pobres que llegaban hasta sus campos de concentración, una actitud fomentada por su ya mencionado líder, Theodor Eicke. Para septiembre de 1939, la Totenkopf Verbande fue mandada a la guerra. Sin embargo, no lo hizo desde el frente, sino como parte de las fuerzas de ocupación que avanzaban desde la segunda línea, en un grupo conocido como Einsatzgruppen, que no eran más que escuadrones de ejecución listos para castigar a la población judía, intelectual o no deseable en general de manera inmediata y sumaria. Para llevar a cabo esta inhumana tarea, era evidente que se buscaría aprovechar a los miembros de la Totenkopf, quienes ya tenían un historial considerablemente cruel, incluso antes de que la guerra iniciara. En Polonia se desplegaron 3 batallones de esta unidad de las SS, quienes desde el primer minuto no dudaron en jalar el gatillo, terminando con la vida de miles de polacos. Un caso particular lo podemos ver en el área de Bydgoszcz, sitio donde el 3 de septiembre de 1939 fueron masacrados más de 1.200 polacos, de los cuales 800 fueron ejecutados directamente por el batallón Brandenburgo de la Totenkopf.
Una vez sometida Polonia y con los resultados mostrados por esta unidad, en noviembre de ese mismo 1939, el Führer ordenó la creación de la Tercera División SS con la agrupación de los batallones de la Totenkopf, mismos que para ese punto ya se encontraban fuertemente armados gracias a sus operaciones en la segunda línea de combate, pero que carecían de vehículos motorizados para su movilización, por lo que su líder, Eicke, literalmente llegó a robarle a la Wehrmacht varios camiones para que sus hombres los utilizaran, y desde luego sin ningún tipo de consecuencias, marcando el inicio de los muy notorios roces que esta división tuvo con el ejército regular alemán. Si bien esta acción puede sonar a la de alguien preocupado por el desempeño de sus hombres, la realidad es que Eicke era un carnicero tanto con sus enemigos ideológicos como con sus propios hombres, a quien no le temblaba la mano a la hora de mandar a sus tropas a la batalla sin importar el número de bajas, tal y como demostraría en muy poco tiempo. El verdadero primer combate para la nueva división Totenkopf no llegaría sino hasta mayo de 1940 junto con la invasión de Francia, en donde su desempeño fue muy irregular. En la batalla de Arras lograron capturar a 16.000 soldados franceses, entre los cuales se encontraban gumiers marroquíes, quienes fueron ejecutados por esta división por considerarlos como inferiores. Posteriormente, mientras la Wehrmacht perseguía a la fuerza expedicionaria británica que se dirigía a Dunkerque, una fuerza blindada de importancia colisionó contra la Tercera División SS, quienes tenían únicamente artillería ligera como mejor arma para defenderse de los pesados tanques franceses, por lo que presentaron cuantiosas bajas, y este enfrentamiento no fue el único en el que perdieron una gran cantidad de hombres, pues también lo hicieron con la toma del canal de la Bassée, el cual había sido capturado por esta división previo al 24 de mayo de 1940, es decir, antes de que Hitler pidiera a sus tropas que detuvieran su avance hacia el puerto de Dunkerque. Y fue por esta acción del Führer que la Totenkopf tuvo que retroceder tan solo para volver a capturar el sitio unos días después, pero esta vez tras luchar contra una dura resistencia anglo-francesa. Tras la finalización de la campaña de Francia a finales de junio de 1940, la Tercera División Totenkopf perdió miles de soldados y al menos 500 oficiales, cifras francamente desastrosas, pero que para Eicke no supusieron un problema del cual preocuparse. Gracias a su incompetente y temerario mando, esta división pasó un año entero como parte de las tropas de ocupación en Francia para reponer sus altísimas pérdidas, recibiendo nuevos reclutas, pero sobre todo exguardias de campos de concentración, quienes fueron entrenados para futuros combates. Cabe mencionar que si bien su comportamiento durante todo el conflicto fue completamente inhumano, se reportaron varios casos de miembros pertenecientes de la división que acudieron en la ayuda de granjeros locales para auxiliarlos con sus cosechas, un comportamiento verdaderamente extraño para el desempeño que tenían en el campo de batalla. El 22 de junio de 1941 comenzó la invasión a la URSS bajo el nombre clave Operación Barbarroja, de la cual la división Totenkopf formó parte, encuadrados en el cuarto grupo Panzer del Grupo de Ejércitos Norte, contando esta vez con mayor armamento pesado como cañones Flak 88, todo gracias al favoritismo que el Führer sentía por su organización paramilitar, un equipamiento que le fue bastante útil a la división cuando alcanzaron la línea Stalin, donde lograron hacer más prisioneros que los vistos en Arras un año antes, y en esta ocasión teniendo muchas menos bajas durante la batalla, aunque la suerte no les iba a durar, pues tuvieron más de 4.000 bajas cuando pelearon contra el 34º Ejército Soviético en las inmediaciones de Leningrado en el mes de agosto. Durante el resto del año, la Tercera División Totenkopf no dejó de pelear contra el ejército soviético, pero esta vez ganando cada vez menos tierra y perdiendo a más y más soldados, contando con apenas el 50% de su fuerza total para diciembre de 1941, momento en el que pasaron completamente a la defensiva, hasta que el ejército soviético logró romper la línea alemana, empujando a esta división SS y otras 5 divisiones del ejército alemán hasta el poblado de Demiansk,
donde permanecieron cercados desde febrero de 1942 hasta abril de ese año. La batalla fue feroz y durante este tiempo, la división apenas pudo recibir 400 refuerzos a través de un puente aéreo. Cuando las 6 divisiones alemanas lograron romper el cerco y regresar con el resto del ejército, habían perdido más de 70,000 tropas. En el caso específico de la Totenkopf, apenas 2,700 de sus hombres, incluido su comandante, sobrevivieron, quienes fueron enviados de vuelta a Francia para descansar y entrenar a los nuevos reclutas, que para este punto serían el grueso de la división. Tras varios meses de descanso, la Totenkopf volvió al campo de batalla para brindar soporte al primer SS Panzerkorps, y si bien habían vuelto mejor armados y preparados que nunca, la situación en el frente oriental había cambiado, y la balanza empezaba a inclinarse a favor de los soviéticos. Si 1943 fue desastroso para el ejército alemán, resultó especialmente duro con esta división SS. El 26 de febrero de 1943, Eicke falleció tras que su avión de reconocimiento hubiera sido derribado en los preparativos para la tercera batalla de Járkov, en la cual participó la Totenkopf, cuya victoria les permitió recuperar la moral perdida tras el fallecimiento de quien fue su líder, el cual, si bien no tenía nada de consideración por sus hombres, los mismos le fueron muy leales, los cuales incluso se lanzaron contra los soviéticos en el momento en el que Eicke fue derribado, con la intención de recuperar su cuerpo de las manos soviéticas, empresa que lograron concluir exitosamente. La siguiente misión del primer SS Panzerkorps tuvo lugar en la infame batalla de Kursk, donde se enfrentaron en solitario a un equivalente de 4 divisiones blindadas soviéticas, sufriendo importantes bajas y obligándolos a retroceder junto con las otras divisiones blindadas alemanas. Originalmente, y tal y como sucedió con la primera división SS Leibstandarte, se tenía planeado transferir a la Totenkopf a Italia, pero el constante avance soviético hizo que esta mermada formación junto con la Das Reich defendieran los escombros de Járkov en lo que fue su cuarta y última batalla en esta guerra, dando tiempo a las unidades alemanas de la zona para que escaparan con éxito. Durante los meses siguientes, la Totenkopf no vio ningún descanso, pues gracias a su experiencia en combate, resultaron ser una pieza clave para mantener al ejército rojo a raya a lo largo de todo el frente. Y debido a estas acciones, fueron finalmente establecidos como División Panzer en noviembre de 1943, incrementando así notoriamente su desempeño en combate, logrando destruir cientos de tanques soviéticos para finales de ese mismo año. La llegada de 1944 estuvo lejos de ser provechosa para la Totenkopf y para el resto del ejército alemán, manteniendo su rol de alta movilidad, brincando de un punto a otro a lo largo de todo el frente oriental, el cual se estaba desmoronando rápidamente. En marzo, estaban ayudando al grupo de ejércitos B a escapar dentro de Rumania, sitio en donde recibieron una fuerte cantidad de bajas, sumadas a las que ya habían presentado, por lo que en los meses de mayo y junio fueron reforzados por soldados de otras divisiones de las SS. Para junio de ese año, la Totenkopf se encontraba llena de fieros luchadores, contando con más de 20,000, aunque para octubre perdieron alrededor de 15,000 de sus hombres tras defenderse de la Operación Bagration, y posteriormente fueron dispuestos para ayudar con la defensa de los suburbios de Varsovia en septiembre de 1944. Tras un breve descanso, en enero de 1945 encabezaron la ofensiva para romper el cerco de la ciudad de Budapest junto con la quinta división SS Viking, aunque fueron empujados por los soviéticos hasta el lago de Balatón, fracasando con su encomienda, y debido a esto, Budapest cayó al poco tiempo. La última ofensiva en la que participaron tuvo lugar en el ya mencionado lago de Balatón, en donde se reencontraron con la Leibstandarte y la Das Reich para intentar recuperar los últimos campos petrolíferos de los que Alemania disponía. Y para sorpresa de nadie, una fuerza con escasa munición y combustible no pudo hacerle frente al ejército soviético en la zona, retirándose a la ciudad de Viena, y cuando los soviéticos alcanzaron la capital austriaca, la Totenkopf tomó parte de la efímera defensa antes de rendirse ante los estadounidenses a finales de abril de 1945. A esta rendición, apenas 1,000 soldados y oficiales, los cuales contaban con 6 tanques, lograron llegar con vida, los cuales fueron devueltos a los soviéticos.
De una de por sí escasa cantidad de sobrevivientes, aún menor fue el número de hombres de las SS que lograron sobrevivir al cautiverio soviético por su brutal actuación a donde quiera que fueron. Si bien en este video me concentré en dar un recorrido sobre su historial militar, los mismos no se libran en ningún momento de cuantiosos crímenes de guerra realizados allá donde pisaron. Un fuerte testamento de lo que les dejó la escuela de Theodor Eicke durante su formación como guardias de sus campos de concentración. Y curiosamente, no fue hasta el fallecimiento de este hombre que la Totenkopf pudo mostrar su verdadero valor en el campo de batalla, pero que no fue tan sobresaliente como lo visto en otras divisiones de esta misma organización paramilitar. Lo que sí es destacable es su casi inherente crueldad, que definitivamente llama la atención por encima de la mayoría de los miembros pertenecientes a las unidades Schutzstaffel. Y si bien sería fácil describirlos como bestias por su inhumano actuar, me parece más terrorífico que al final de cuentas eran humanos, fanáticos ciegos, temerarios y brutales, pero humanos al final de cuentas, y eso es lo verdaderamente preocupante, pues fueron hombres, no bestias, hombres como ustedes y yo, quienes realizaron atroces acciones, incluso más crueles de las que otras divisiones de esta misma fuerza paramilitar solían realizar. Y cualquiera que haya estudiado el tema sabe que las SS se destacaron por estos actos. Al menos para mí, eso es lo ciertamente impactante de todo esto. A final de cuentas, fueron personas, y no monstruos de ficción, los que realizaron las tan atroces acciones descritas a lo largo de este material. Y esto fue todo por esta ocasión, espero lo hayan disfrutado y si fue así, los invito a seguir viendo más contenido histórico en este mismo canal. Y no me voy sin antes agradecer a mis queridos miembros, cuyo aporte económico me permite traerles más y mejor contenido. Y si tú quieres acceder a las mismas ventajas que tienen ellos, puedes hacerlo por un módico precio. De igual manera, si mis producciones son de tu agrado, puedes dejarme un super gracias, lo cual también valoro y me permite continuar con la elaboración de estos videos. Sin nada más que añadir, los acompañó Deoslanda despidiéndose, y ya nos veremos en la próxima batalla.